Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre lo ocurrido ayer en Chancay. Esto ocurrió a las 9 de la mañana. Parte de la pista del kilómetro 80 de la carretera Panamericana Norte en Chancay se hundió, como se ve en las imágenes. Pasa el mototaxi y luego hay este hundimiento, como se puede apreciar. El incidente no causó víctimas, pero se sabe que sí afectó a 4 inmuebles de la zona y que una de ellas ha quedado inhabitable, dos completamente destruidas. Bueno, ¿qué ha pasado? En realidad, la Policía Nacional del Perú ha contabilizado 18 viviendas afectadas por este hundimiento porque en Chancay se está construyendo un megapuerto subterráneo, un túnel además 18 kilómetros, si no estoy equivocada. Y vamos a hablar sobre las implicancias de esta situación, porque si ustedes recordarán, también sucedió algo similar con el hundimiento de las pistas en San Juan del Lurigancho, con la línea del metro. Entonces ya estamos conectados a esta hora con Paul Aliaga, ingeniero geólogo, especialista en suelos. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. ¿A qué se debe estos hundimientos cuando se construye una mega obra de esta magnitud? Bueno, estos hundimientos son los hundimientos esperados cuando se hacen excavaciones en este tipo de suelo. Y es lo que se espera. Esto se debe a las variaciones que hay en el terreno. Es decir, es un suelo eólico y puede ir variando la cohesión, que es lo que mantiene unidas a partículas, y cuando varía se genera este tipo de falla. La empresa que está a cargo de esta construcción debió prever esta situación, debió alertar a los vecinos que esto podría pasar. Debió alertar que esto podría pasar, sí, sí es correcto. Yo creo que en lo que fallaron es en el monitoreo, es decir, monitorear cómo va el frente de excavación en los alrededores, porque estos tipos de falla van avisando, hay ciertos valores de convergencia, de disminución de la sección, y después recolectar suficientes muestras a medida que se avanza el terreno, para ver cómo va variando y si el sostenimiento es suficiente. Eso. ¿Y qué se hace en estos casos? Se traslada a la familia, se les reubica, se les construye su casa, porque dos de ellas han quedado destruidas, una completamente inhabitable. Entonces, ¿cuáles son las salvaguardas que se deberían analizar para que las familias no queden afectadas? En este caso, totalmente reubicar a las personas, porque ya esa zona es inhabitable. Lo que se va a hacer, yo supongo que se va a hacer es arreglar esa zona, repararlo, pero enteramente para que se pueda seguir avanzando con el túnel, no con la intención de que después en la zona reparada construyan otra vez una casa. No se va a hacer eso. No se debería hacer eso. Pero debería abrirse una investigación porque los vecinos, de la reacción y la falta de presencia de la empresa, han tenido retenidos a los trabajadores. Sí, tiene que abrirse una investigación, saber qué pasó, qué sucedió, dónde falló y por qué falló. En el sentido enteramente de que, bueno, ellos ya saben que estaban excavando ese tipo de suelos y habían hecho informes alrededor de eso. El método de trabajo era el correcto, el sostenimiento era el correcto, se sacó suficientes muestras para representar el terreno, se diseñó a razón de las casas que había y la gente que habitaba. Todo esto tiene que estar reflejado en el expediente o en un documento que muestre que se ha tomado en cuenta para diseñar el soporte que se usó. La empresa en cuestión, que es Norvial, si no me equivoco, ha pedido que los vehículos ligeros tomen una variante, pero no solamente está la situación de los vehículos que también estaban ahí varados y que se vieron afectados. ¿Qué tipo de estudios se hacen para ver si esta situación se va a producir o no se va a producir? Porque insisten en que sí se realizaron todos los estudios pertinentes. Eso no es correcto, porque si se hubiesen hecho todos los estudios pertinentes, no tendríamos este problema. Y otra vez regreso al sentido de que ha faltado una mayor cantidad de ensayos para ver cómo va variando el terreno. O sea,
Tú en depósitos eólicos tienes diferentes capas de material que han sido transportados por el viento en diferentes tiempos. Entonces, unos pueden tener valores A y otros pueden tener valores B. La pregunta es, ¿han sacado suficientes muestras para que puedan decir que el terreno se va a comportar de la forma en la que se había preveído? No, va para esa parte. Y esta situación, este hundimiento podría seguir apareciendo a lo largo de la construcción de este megapuerto de Chancay. Es decir, esto ha ocurrido en el Sí, kilómetro 40 de la Panamericana Norte, pero ¿puede arrasar con más casas? sí, va a volver a aparecer si es que no se entiende qué ha sucedido acá. Si no se mejoran las técnicas de trabajo y no se actualiza el diseño del soporte, porque ha fallado por diseño de soporte. ¿Y qué es un diseño de Eso soporte es. para poder entender? Es decir, tú haces el túnel en sección que ponen un tipo de arcos de acero soportados con concreto, y este arco de acero soportado con concreto tiene que ser calculado a razón de toda la carga que va a soportar. Es decir, la carga del suelo, más la carga de las casas y las personas que viven ahí. La pregunta es, ¿se diseñó a razón de eso? ¿Se tomó en cuenta eso? Asumamos que sí se ha tomado en cuenta, que se han tomado todos esos valores. Vino lo siguiente, se hizo suficiente muestreo para saber cómo va variando los parámetros del suelo, es decir, cohesión, ángulo de fricción, y cómo ha ido variando, y ahí es donde viene el siguiente problema, ¿no? Es posible que no se haya hecho suficiente investigación para diseñar el soporte que se usó. Bien, entonces sí hay una responsabilidad de la empresa en cuestión. Sí, sí, sí. ¿Y qué se hace en estos casos cuando se ven que ya hay afectados y que la zona en esos momentos no se puede, digamos, habitar? Bueno, la gente otra vez tiene que ser retirada de ese lugar y se les tiene que resarcir a estas personas la pérdida que han tenido. Y otra vez regreso a lo mismo, ¿no? Ese lugar ya no es inhabitable. Lo que tiene que hacer la empresa es reparar ese lugar para que pueda continuar el túnel. Nada más. Nadie va a agarrar y va a ponerse a construir sobre una zona reparada, ¿no? Porque van a tener que inyectar concreto o hacer pilotes para soportar, para que no se deforme. Recuérdate que son 15 metros, creo que son 15 metros o 20 metros de suelo que tiene que Ujú. estar sobre el túnel. Y tiene que Eso es. ver mucho también el tipo de suelo, es decir, en Chancay es arena. Entonces tiene que ver mucho también en dónde se hace este tipo de mega obra. Ahí viene lo siguiente, que es algo que no estamos entendiendo, que es, se hacen túneles debajo del agua. Y el tema no es el terreno, sino qué tanto conocimiento tienes del lugar en el que estás trabajando, qué tanta experiencia tiene la gente que hace este tipo de trabajo y qué tanta investigación haces alrededor y el monitoreo. El monitoreo tomando en cuenta que cómo se va a comportar el túnel, ¿no? Es decir, tú diseñas el túnel para que se deforme a cierto número, es decir, 1 centímetro cada 3 días, y si pasa estos valores significa que ya empieza a colapsar. Tienen datos, tienen números que registren el diseño del túnel, la razón de la deformación aceptable. Además, en la parte alta, donde están las casas o el terreno superficial, se ponen puntos de monitoreo para ver cómo va habiendo la subsidencia. Porque es normal, se entiende que una vez que empieces a excavar, hay un reacomodo de los esfuerzos y hay un reacomodo de la masa alrededor. Pero otra vez, esta no tiene que ser suficiente para que colapse ni suficiente para que afecte las casas. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades en cuestión y cuál es la respuesta de la empresa en este caso, ¿no? Porque la gente está bien molesta. La empresa en cuestión se llama Costco Shipping. Afirmó que iban a asumir la responsabilidad por los daños ocasionados. Sin embargo, los vecinos dijeron que nadie se había acercado. Una gran negligencia se ha cometido con estas personas. Nosotros vamos a regresar con más información. Yo le reitero mi agradecimiento por estar con nosotros explicándonos cómo funcionan los estudios que debieron hacer, el estudio del suelo sobre todo, y si esta zona estaba preparada para una obra de esta magnitud. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, era entonces Raúl Aliaga, ingeniero geólogo especialista en suelos, y él ha dicho que es muy probable que esta situación todavía se mantenga, es decir, se van a presentar
más hundimientos, porque si hubieran habido los estudios adecuados para ver si esta zona iba a soportar tamaña excavación para este túnel que iba a ser parte de este megapuerto en Chancay, no se hubiera producido este hundimiento. Así lo ha dicho el especialista. Nosotros vamos a regresar más adelante.